Ya, ahí sí comenzamos a grabar. Entonces les doy la bienvenida de nuevo a la clase, a Priscila, Daniela y Hola, profe. ¿cómo está Priscila? ¿Y usted? Bien, también estamos Qué bueno. poniéndole el hombro al día viernes. A ver, espérame, les voy a mostrar eh, esto. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo están la Priscila, la Daniela y Ida? ¿Qué número están hoy Uy, día? Yo soy creo como que el número uno. está con frío. Sí, o sea, ya hasta ahora está como corriendo viento, bien bueno, viento de septiembre. Sí, entonces, hoy aquí en Puerto Natales nos volamos con el Oh, 20 de septiembre. oh, qué frío. Yo estoy, yo ahora estoy como el 5, estoy súper cansada. Y Daniela, Ida, a ver, aquí la Daniela 5, estamos igual, Daniela. De hecho, si me miran con atención, tengo una tremenda ósera. Ay, ha sido una semana muy intensa. Ida, ¿en qué número está hoy, Ida? ¿Con qué perrito se identifica hoy? Igual número 5. Estamos todas como el 5 y Priscila, bueno, pero le vamos a poner el hombro a la clase, a la clase hoy. Ya, entonces vamos a partir, como yo siempre les digo, con un repasito de la clase anterior, sobre todo nosotras que con este horario de viernes y sábado hay una semana completa en que no nos vemos, entonces uno suele desconectarse un poquito de lo último que conversamos. Digo, Clara también, hoy. Buenas tardes, Clara. Entonces, vamos a ver aquí este pequeño resumen. Denme un segundito para ponerlo en grande. Por- Aparece acá presentar. Acá, presentar a pantalla. Ya, ahí sí, vamos a explicar esto. Ya. Entonces, la clase pasada, eh, bueno, la clase pasada no fue nuestra clase 5. Esta es nuestra clase 5. Ahí me confundí. Bueno, pero la clase pasada estuvimos hablando de la segunda parte de las vías de administración, ¿cierto? Y dijimos que las vías de administración, ven el resumen, ¿cierto? Antes que empiece a hablar. Que alguien me diga si ven el resumen, por favor, antes de que empezar a hablar, porque si no, no va a servir de, ya sea por el chat o por micrófono. Ya, voy a seguir, asumo que lo están viendo. Entonces, dijimos que las vías de administración era la vía de entrada del medicamento al cuerpo, ¿ya? Y lo que hablamos la clase pasada fue sobre las vías parenterales. Y nos detuvimos con mayor detalle en las principales, que dijimos que eran la subcutánea, ¿cierto? La intramuscular y la intradérmica, ¿ya? Si ustedes recuerdan, yo les mostré una imagen con las distintas capas de la piel. Entonces, en ese contexto, la intradérmica era la más superficial, ¿cierto? Y después, en orden de profundidad, venía la subcutánea, que yo les decía que ahí el medicamento llegaba al tejido subcutáneo, que es esta especie como de grasita. Estaba bajo las capas de la piel, sobre el músculo. Y ahí hablamos de los distintos sitios, ¿cierto? En el tercio medio del brazo, hacia afuera, ¿cierto? Hablamos de la zona de la guatita periumbilical, hablamos también de una zona del muslo, también el tercio medio hacia el lateral, hablamos también de que habían otras zonas que se empezaban después a utilizar cuando los pacientes necesitaban ir rotando, como podían ser
sobre la clavícula, en las zonas bajas de la espalda, como sobre la cadera. Y ahí comentamos sobre estos medicamentos que son de largo, que se usan por largos periodos de tiempo, ¿ya? Y también hablamos de la administración por vía intramuscular, que dijimos que también se administraba a través de una punción, ¿cierto? Y se llegaba al músculo, que era en orden de profundidad, era la punción más profunda. Hablábamos de que el músculo es un tejido muy irrigado, es decir, que le irán muchos vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces el medicamento se absorbía hacia la sangre. Y comentábamos también que la ventaja que tiene la punción, o sea, más que la punción, la administración de fármacos intramusculares es que toleraba mayor volumen, es decir, mayor cantidad de el líquido que contiene el fármaco, ¿ya? Y también mostramos algunas zonas de punción, como era el músculo deltoides, acá en el hombro. Hablamos también de, a ver, la conexión, ahí. Ya, entonces queda acá en el hombro, ¿cierto? Hablamos de la punción en el glúteo, hablamos también del tercio medio del muslo. eh, y eso estuvimos conversando sobre eso a grandes rasgos. Después yo les comentaba que además de estas, eh, bueno, y las que habíamos visto en la clase anterior, hay otras vías que no son enterales, por lo tanto están dentro del grupo de las parenterales, como son la vía tópica, que es la aplicación de cremas, lociones o emulsiones sobre la piel, la vía inhalatoria, ¿cierto? Que es a través de la respiración, por eso inhalatoria, cuando uno inhala. Y hablamos de que habían otras vías que se usaban en casos muy específicos, muy específicos, pero que era bueno que ustedes supieran que son estas, la intrapleural, la intracardíaca, la intraperitoneal y la intraoral. Entonces, una vez que vimos todas las vías de administración, yo les comentaba que la forma en que se administra un medicamento, es decir, la vía de administración, está muy relacionado con la forma farmacéutica. Y dijimos que la forma farmacéutica, valga la redundancia, era la forma en que se presentaba el medicamento, ¿ya? Y mencionamos acá una lista, vimos algunas imágenes que yo les mostré, y dentro de las principales estaban los comprimidos, las cápsulas, los jarabes, las soluciones inyectables, las pomadas y cremas, supositorios, las botas oftálmicas bióticas, los aerosoles nasales, las tabletas sublinguales y las emulsiones. Entonces, hablábamos de esta relación porque en el fondo una forma farmacéutica que es, por ejemplo, no sé, un comprimido no podría administrarse por vía inhalatoria, es ilógico. Entonces hay una relación entre la forma en que se presenta el medicamento y la vía por donde se administra, ¿ya? Luego de eso, vimos algunos conceptos que habíamos mencionado también antes, pero ustedes van viendo que de a poco se van metiendo los conceptos que ya hemos visto en aspectos nuevos que vamos tratando. Y hablamos de nuevo de la biodisponibilidad, que recuerden que era la cantidad de fármaco que queda disponible para actuar, ¿ya? Por eso biodisponibilidad, la cantidad de principio activo que está disponible, que queda disponible para actuar. Y dijimos que era mayor en los casos en que había una administración por vía parenteral, ¿ya? Porque en la vía enteral, al entrar por la boca, hacer todo el recorrido, llegar al duodeno, como el duodeno está conectado por la vena porta con el hígado, había este primer paso del medicamento por el hígado antes de ser distribuido a toda la sangre,
sea, por la sangre a todo el cuerpo, y en este primer paso podía inactivarse una gran cantidad de fármacos. Entonces, a raíz de ello, todos los medicamentos que se administran por vía enteral son sometidos al primer paso hepático y pueden inactivarse en cierta cantidad. Por eso, al ser administrados vía parenteral, cuando no pasan por el intestino, hay una mayor biodisponibilidad. En el fondo queda más principio activo disponible para actuar. Y dijimos que había una excepción, que eso es importante que lo recuerden, que si bien está considerado como una vía dentro del grupo de la vía enteral, la administración sublingual no pasa por el duodeno, por lo tanto no tiene primer paso hepático. Esa era como la excepción a esta regla, ¿ya? Y eso fue lo que principalmente hablamos la clase pasada. Ya no sé si de eso a ustedes les quedó alguna duda antes que partamos con la clase de hoy. Creo que están incorporando otras compañeras. Buenas tardes, Estela, Clara, Janet, Helen. Ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a partir entonces, luego de este breve resumen, con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar a hablar de manera mucho más detallada de cada una de las etapas de la farmacocinética, ¿ya? Y aquí, como viene harto detalle y de repente hay mucho concepto técnico, yo les pido que si hay algo que no entiendan, me avisen, ¿ya? Porque la idea es que podamos ir avanzando, pero que todo lo que hablemos vaya quedando bien entendido, porque si no, después se les va a armar un tremendo. Entonces, si hay algo que no entiendan bien, una palabra que ustedes no conocen en conceptos técnicos, me preguntan. Yo no tengo ningún problema. Entonces, vamos a partir con esta imagen que es bastante clara y que si ustedes ven aquí arriba, están las 5 etapas del proceso de farmacocinética, que dijimos que son la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación o excreción, ¿ya? Y que con las iniciales de estas 5 etapas se formaba el acrónimo o mnemotecnia o sigla LAT, que era una forma de recordar estas 5 etapas, ¿ya? Entonces, acá vemos cómo están relacionadas las vías de administración con las formas farmacéuticas y todo lo que hemos estado hablando en la última clase. Aquí tenemos distintas formas farmacéuticas y vías de administración, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos unos comprimidos, acá tenemos unas soluciones para administración intravenosa, acá se está administrando una solución al tejido subcutáneo, si llega más profundo podría ser intramuscular, ¿cierto? Y medicamentos que ingresan por vía inhalatoria. Entonces, estos medicamentos, dependiendo de su forma farmacéutica, van a ingresar por distintas vías y por lo tanto se van a absorber en distintos sitios del cuerpo. Ya, por ejemplo, los fármacos que ingresan por vía oral, como dice acá, se van a absorber en el intestino. Los fármacos que ingresan por vía endovenosa o intraarterial, que dijimos que eran algunos medicamentos muy específicos, dijimos que no tienen proceso de liberación, ¿cierto? Ni absorción y que llegan directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Los fármacos
administrados vía subcutánea o intramuscular, como dice acá, subcutánea, intramuscular, también eh, son absorbidos al torrente sanguíneo o al plasma sanguíneo o sangre, es lo mismo. ¿Ya? Cuando se habla de plasma sanguíneo, es lo mismo que la sangre, ¿ya? Lo mismo que en el caso de la administración transdérmica, que esa no estaba mencionada de esa forma en la clase anterior, pero que acá hay una imagen que lo describe, que son unos medicamentos que se administran en forma de parche sobre la piel y el medicamento atraviesa las distintas barreras, ¿cierto? Hasta que llega al plasma sanguíneo. Y la vía inhalatoria ingresa, ¿cierto?, a través de la respiración, por lo tanto se absorbe en el, en el sistema respiratorio, específicamente en los alvéolos que están dentro de los pulmones. Entonces, una vez que se distribuyen, ¿cierto?, por todo el cuerpo y que sufren el metabolismo, también tienen distintas formas de eliminar. Aquí vemos, por ejemplo, que fármacos administrados por vía oral pueden eliminarse por las heces, por las deposiciones. Todos estos que mencionamos que se absorbían al plasma sanguíneo pueden eliminarse a través de la orina, del sudor, ¿cierto? Medicamentos que se administran por vía oral igualmente pueden eliminarse por la orina. No, no es, eh, no es excluyente que si un fármaco se administra, por ejemplo, por vía oral, se va a eliminar solamente en las deposiciones, va a depender de cada fármaco. ¿Ya? Es solamente para poder graficar de manera más clara. Se pueden eliminar por el sudor, ¿cierto? Estos fármacos administrados vía inhalatoria se pueden eliminar en el aire exhalado, etc. Entonces, acá se muestra un poco la relación entre los distintos conceptos que hemos estado revisando las últimas clases. Bueno, y como dice acá en su PowerPoint, eh, a continuación vamos a ver cada uno de los pasos o las etapas, que es lo que yo les comentaba de la farmacocinética más en detalle, ¿ya? Entonces, como para hacer un recordatorio, decimos que la farmacocinética era lo que el fármaco, todos los procesos que, eh, que sufre el fármaco por lo que el cuerpo realiza sobre él, ¿ya? Lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? Eh, bueno, aquí dice todo lo que el cuerpo les hace a las drogas y la mnemotecnia lab, ¿ya? Entonces recordar lo que el cuerpo le va haciendo al fármaco. Entonces, otro aspecto importante que mencionamos cuando yo les hablaba de este LATME y de estas 5 etapas es que no necesariamente en todos los medicamentos se van a presentar las 5 etapas, ¿ya? Porque, como les decía, si hay un fármaco que se administra vía endovenosa, que es lo mismo que intravenosa o intraarterial, no hay liberación ni tampoco hay absorción, porque nosotros estamos poniendo el fármaco directamente en la sangre. Entonces no están estas otras etapas en las que el fármaco tiene que liberarse y después tiene que absorberse para llegar a la sangre. No, nosotros estamos poniéndolo en la sangre, ¿ya? Entonces, si hay un medicamento administrado vía endovenosa o intraarterial, no hay liberación ni absorción, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, que eh, no es obligatorio que se cumplan siempre las 5 etapas, ¿ya? Entonces, la primera etapa, que es la etapa de liberación, como dice acá en el dibujito, es el conjunto de procesos que describen la salida del principio activo de la forma farmacéutica, ¿ya?
Entonces, haciendo un recordatorio, y que también está acá en su parte. El principio activo era esta parte del medicamento que es el que cumple el rol de hacer el efecto farmacológico, ¿ya? Es el que va a causar la acción terapéutica, ¿ya? Por ejemplo, eh, aquí hay algunos principios activos, el naproxeno, ¿cierto? Que es analgésico y antiinflamatorio, el ibuprofeno, el enalapril, la budesonida, el formoterol, podríamos decir, un montón de los que hemos estado hablando en estas clases, el paracetamol, el lorazepam, la prednisona, la ampicilina, todos esos son los principios activos, que son los responsables de hacer el efecto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del proceso de liberación, es esa sustancia la que es liberada del, de la presentación farmacéutica que lo contiene, ¿ya? Entonces, para eso tiene que separarse del excipiente, ¿ya? ¿Y qué dijimos que era el excipiente? Una sustancia, como dice acá, inactiva, que es usada para poder incorporar el principio activo. Ya dijimos que los excipientes servían para darle forma a esta presentación farmacéutica, quizás para mejorar el sabor, para que fuera más estable a la luz, a la humedad, para, ya les dije lo del sabor, podían ser colorantes, etc. ¿Ya? Pero todas estas sustancias, como dice acá, no tienen efectos farmacológicos, ¿ya? Sirven, entre comillas, como de apoyo, como de transporte, para dar forma, como les decía, pero no tienen efectos farmacológicos. Es decir, eh, no van a tener efecto antibiótico, no van a tener efecto analgésico, no van a tener efecto anticoagulante, anticonvulsivante, lo que sea. No tienen efecto, ¿ya? Eh, como dice acá, algunos saborizantes, edulcorantes, colorantes, diluyentes, etc. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, esto es todo un poquito de repaso, pero igual es importante que lo vean. Cuando nosotros tenemos un principio activo unido a una serie de excipientes, tenemos entonces lo que se denomina la forma farmacéutica. ¿Ya? Como dice acá, finalmente tenemos la forma farmacéutica, que se define como la forma o la disposición que va a adoptar el principio activo y el excipiente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, como yo les mostraba en la primera o la segunda clase, cuando tenemos un principio activo y una serie de excipientes, y eso se une, formamos un medicamento, ¿ya? Eh, entonces, como dice acá, ya, listo. Entonces, cuando nosotros tenemos la forma farmacéutica, podemos definirlo como la suma del principio activo y el excipiente. Y esto yo se los quise poner en una imagen para que les quedara mucho más claro. ¿Ven la imagen o siguen viendo lo mismo? Sí, se ve, profe. Ya. Entonces acá como con bonito es un poco más fácil. Entonces, esto es lo mismo que dice su power, se los saqué de allá, pero proceso que describe la salida del principio activo de la forma farmacéutica en la que se ha administrado el medicamento. Ya, eso sería la liberación. Entonces, cuando nosotros tenemos esta unión de principio activo más el excipiente, principio activo más su excipiente, tenemos la forma farmacéutica.
¿Ya? Eso es por definición, la forma farmacéutica. Principio activo más excipiente. Y todo este conjunto lo vamos a llamar medicamento. Por ejemplo, no es el mismo medicamento el Panadol en jarabe que el Geniol en comprimido. ¿Ya? ¿Por qué? Ambos son el mismo principio activo, que sería paracetamol. ¿Ya? Pero el Geniol en jarabe, o sea, perdón, el Panadol en jarabe versus el Geniol en comprimidos van a tener distintos excipientes, ¿ya? Porque unos van a ser excipientes del jarabe, que pueden ser saborizantes, colorantes y otros que yo desconozco, y el Geniol en comprimidos va a tener otro tipo de excipientes para darle forma al comprimido, para agregarlo, para el colorante de la cobertura, etc. Por lo tanto, si bien ambos son paracetamol, el mismo principio activo, van a tener excipientes diferentes. Por lo tanto, la forma farmacéutica va a ser distinta, porque uno tiene excipientes para agregarse en un comprimido y otro tiene excipientes para presentarse como un jarabe. Son formas farmacéuticas diferentes. Entonces, ese paracetamol está con excipientes para agregarse y que da como resultado una forma farmacéutica que es un paracetamol en comprimido, se va a llamar Geniol. Y ese es el nombre del medicamento. Pero el otro paracetamol que tiene excipientes para ser presentado en la forma farmacéutica de jarabe es un medicamento totalmente distinto, porque va a ser Panadol jarabe. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya. Entonces acá yo de todas formas les puse unas flechitas recordando las definiciones. Dice principio activo, toda sustancia activa que va a producir el efecto en el organismo. Por ejemplo, en el enalapril, cuyo efecto farmacológico es ser un antihipertensivo, es decir, antihipertensión arterial, es decir, mantener la presión arterial dentro del límite normal. Y el excipiente, como ya les decía, sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo. Y esto es lo más importante, el excipiente es una sustancia sin efectos farmacológicos. ¿Ya? No va a ayudar a bajar la presión, no va a ayudar a aliviar el dolor, no, ¿ya? No tiene efectos farmacológicos, ¿ya? Entonces, con esta imagen creo que se entiende como un poquito mejor. Entonces, luego de haber hecho esta aclaración, podemos seguir con el paso. Ya. Entonces, acá eh, se habla un poco de lo mismo que vimos la clase pasada, de las distintas formas farmacéuticas, que hay algunas sólidas, hay algunas semisólidas y otras líquidas, ¿ya? ¿Cuáles son las sólidas? Polvos, cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios. En el fondo el nombre lo dice, es como, es un poco de intuición. Es muy intuitivo. Dentro de las semisólidas, pomadas, las cremas y las líquidas, los jarabes, las soluciones, las suspensiones y los fármacos inyectados. ¿Ya? Obviamente los que vienen en presentación líquida. Yo les decía que a veces viene la presentación, viene un vial con polvo, con una solución para diluir, uno los mezcla, ¿cierto? Pero obviamente cuando se habla de las formas líquidas, se está hablando de estos que ya vienen en presentación líquida, ¿ya? Bueno, esto es lo que yo les mostraba recién. Estos tres elementos en conjunto, el principio activo, como el excipiente y la forma farmacéutica, es lo que en conjunto
va a llamarse medicamento. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho este repaso de lo que es el principio activo, el excipiente, la forma farmacéutica y el medicamento que engloba todo esto, podemos hablar con más propiedad de lo que es la liberación. Entonces, vamos a ir leyendo lo que dice. En el proceso de liberación, lo que ocurre, como su nombre lo dice, es la liberación del principio activo del excipiente. ¿Ya? Entonces, el principio activo, que es el que va a hacer efecto, se libera del excipiente y de la forma farmacéutica. ¿Ya? Pues, este es el que llegará a realizar la acción terapéutica en el organismo y en el paciente. Por lo tanto, es la salida o liberación del principio activo de todo lo que lo contiene. ¿Ya? Queda solito el principio activo, porque esa es la sustancia que necesitamos que posteriormente pase por absorción a la sangre. ¿Ya? Entonces el principio activo se libera de todo lo que lo contiene, de los excipientes que vienen en su forma farmacéutica. Entonces, el fármaco se liberó, luego de eso, la ADME tiene que absorber. Entonces, la absorción es el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Entonces, se liberó el principio activo, ¿cierto? En el sistema digestivo y a través de estas estructuras que yo les mostraba y que les voy a volver a mostrar en unas imágenes que les paso, pasa del tracto digestivo a la circulación sanguínea. ¿Ya? Pero para que eso suceda, el principio activo tiene que atravesar una serie de capas, que esto también se los había dicho, ¿ya? Eh, como dice acá, tanto de penetración como de transporte a partir de la membrana celular. Esto es debido a que todo el organismo está compuesto por diferentes células, las del tracto digestivo también está recubierto por células que son especializadas, porque todas las células del cuerpo tienen distinta estructura para poder cumplir distintas funciones, ¿ya? Y estas células, en su parte más externa, es como el borde, por decirlo de alguna forma, como la corteza, está compuesto de membranas celulares. Entonces, para que el fármaco atraviese estas células y llegue a la sangre, tiene que atravesar esas membranas, ¿ya? Yo no se angustien porque les traje unas imágenes y con eso yo creo que les va a quedar mucho más claro eh, que a través de solo palabras. Pero vamos a leer esto primero. Entonces dice, para entender bien lo anterior, revisemos cómo está compuesta una membrana celular. Ya, esto es súper importante que lo memoricen, porque les va a ayudar a entender todo lo que dice. Una membrana celular, que es este borde de la célula, el límite, la corteza, la parte de afuera de la célula, está compuesto principalmente por colesterol, proteína y fosfolípidos. ¿Ya? Recuerden, colesterol, proteína y fosfolípidos. Ahora, las proteínas, principalmente del colesterol, son blancos fáciles para que los diferentes medicamentos ingresen al organismo. ¿Ya? Vamos a ver esto en una imagen antes de seguir avanzando para que vayamos como paso a paso construyendo esta idea. Ya. Entonces decimos proceso de absorción, proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Y eso fue lo que leímos recién. Y también leímos que todo el organismo está compuesto por diferentes células y estas, a su vez, están compuestas por membranas celulares. Entonces el fármaco tiene que penetrar y traspasar estas membranas, ¿ya?
En el fondo, para entrar a la célula, tiene que atravesar estas paredes, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, pensemos, estaba el principio activo liderado, estamos pensando en que se cumplen todas las etapas, entonces vamos a tomar un fármaco que se administra por vía oral como ejemplo. Llegó al duodeno, y en el duodeno, ¿con qué se encuentra? Con estas estructuras microscópicas que se llaman vellosidades, que son como unos pelitos. Por eso vellosidad, de vello, ¿ya? Que son como unos pelitos. Entonces, si estas vellosidades nosotros las miramos bien en detalle, vemos que tienen aquí, es una fila de puras células, una célula al lado de otra. Entonces, si el fármaco quiere llegar aquí al centro, que yo les dije que pasaban vasos sanguíneos capilares, si el fármaco, el principio activo, perdón, quiere llegar aquí al centro, tiene que atravesar esta célula, ¿ya? Entonces, si estas células nosotros las miramos más en detalle, vemos que son así, ¿ya? Una pegadita, muy pegadita a la otra, bien pegadita. Entonces, el fármaco lo que tiene que hacer es atravesar estas células, ¿ya? Pasar entre medio de ellas. ¿Y cómo lo hace? Pasando como a través de las células o pasando aquí, entre una y otra. ¿Ya? Aunque aquí hay unas uniones que se llaman uniones estrechas, que las tienen así muy pegaditas, pero igual pueden pasar sustancias, ¿ya? Entonces, yo les decía, para entrar a la célula tiene que traspasar su pared, su borde, su corteza, la zona de más afuera, ¿ya? Y esa zona, si nosotros la miramos al microscopio, es lo que se llama membrana celular. Y esta es un dibujo de una membrana celular, que como yo les decía, tienen que recordar, esto es súper importante, que está compuesto por tres sustancias principalmente: colesterol, fosfolípidos y proteínas, ¿ya? Entonces, aquí están, por ejemplo, estas cabecitas amarillas con dos patitas son los fosfolípidos. Y estas estructuras más grandes son distintos tipos de proteínas, ¿ya? ¿Les queda claro el concepto de membrana celular? Porque si no, Sí, profe, ¿sí? Ya. Si no, podemos volver a repetir. vuelva. Entonces, el principio activo tiene que atravesar esta membrana, tiene que atravesar esta estructura para poder llegar a la sangre, a los capilares que van por aquí al medio de la vejiga. Entonces, ¿cómo lo va a atravesar? Aquí volvemos ay, volvemos para seguir avanzando. Ya sabemos qué es lo que tiene que atravesar. Ahora tenemos que entender cómo lo hace, ¿ya? Entonces, acá dice, para que el fármaco logre penetrar y traspasar esta membrana, lo hará a partir de los mecanismos de transporte, los cuales se dividen en dos grandes grupos. Y aquí, de acuerdo a la fuente, al libro que están revisando, pueden encontrar que los mecanismos de transporte se dividen de distintas formas, ¿ya? Entonces, yo, a pesar de que están acá estas tipos de divisiones, les marqué el que a mí me parece que es más fácil para que lo entiendan ahora. Después que lo entiendan bien, pueden releerlo y van a entender mejor lo otro, ¿ya? Pero me parece que esta parte que yo les marqué en negrita, que originalmente en su Power no está en negrita, pero yo se los marqué, es la primera forma de entenderlo de manera más. Entonces, les voy a leer solo esa parte. Es importante saber que en ocasiones estos transportes también se pueden clasificar de otra forma, la cual sería transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo está compuesto generalmente por difusión simple y difusión facilitada.
que ya les voy a explicar qué es lo que es. Y el transporte activo se conforma por transporte activo primario y transporte activo secundario, que también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto se clasifica así principalmente por el uso de ATP, que también se les voy a explicar, que es el uso de energía. El ATP es una molécula eh, que representa la energía que se usa para hacer algo, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué se tiene que usar energía, ¿ya? Eh, entonces, vamos a ver de nuevo acá. Esta misma imagen que ustedes ven acá y que explica los tipos de transporte, yo se los puse más en grande acá. Es la misma, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, yo les decía que ahí en su Power la forma más fácil de entenderlo es la que les marqué en negrita, en que dividía los mecanismos de transporte en transporte pasivo y transporte activo. ¿Ya? ¿Por qué mecanismos de transporte? Porque recuerden que estamos hablando de este paso de atravesar la membrana. El principio activo tiene que atravesar esta pared externa de la célula, ¿ya? Por eso es transporte, porque va a transportar el principio activo a través de la membrana, ¿ya? Entonces, el primer tipo de transporte se llama transporte pasivo. ¿Y por qué se llama transporte pasivo? Porque no requiere usar energía, ¿ya? No requiere ninguna sustancia adicional, ninguna molécula adicional que le dé energía para hacerlo, sino que, por decirlo de alguna manera simple, ocurre un poco solo, ¿ya? ¿Qué pasa en la difusión simple? Es el primer tipo de transporte activo. Estos circulitos que ustedes ven acá con dos patitas son los mismos fosfolípidos que yo les mostré acá, que eran parte de la membrana que había que atravesar. ¿Ven? La cabecita y las dos patitas. Lo mismo. Aquí, cabecita y dos patitas. Eso es un fosfolípido. Entonces, vamos a imaginar que estos circulitos azules son, en este caso, el principio activo, que necesitamos que atraviese la membrana. Primer concepto importante. Ustedes se fijan acá, hay mucha concentración de fármaco. Y aquí hay poca concentración de fármaco. Entonces, cuando hay difusión simple, se habla de que hay un transporte desde una zona de mayor concentración a menor concentración. Y eso es lo que se entiende que va a aparecer también en su Power, que es a favor de una gradiente de concentración. Ese es uno de los términos técnicos que van a encontrar. Es a favor de una gradiente de concentración, ¿ya? Porque va de donde hay más concentración a menos concentración. Por lo tanto, es muy fácil pasar, ¿ya? Es como cuando ustedes quieren salir de un lugar muy lleno a un lugar donde hay poca gente. Es fácil llegar al lugar, entrar al lugar donde hay poca gente, ¿ya? No pasar, pero sí llegar a un lugar donde hay poca gente, ¿ya? Porque hay como más espacio, por decirlo de alguna forma simple, ¿ya? Entonces, en el fondo, como que ocurre casi solo. Por eso se llama difusión simple, ¿ya? Eh, vamos a quedarnos solamente con eso, después le vamos a poner más detalles. Otro tipo de transporte pasivo, es decir, que no se requiere invertir energía, ¿cierto?, para que ocurra, es la difusión facilitada. ¿Qué concepto importante? Lo mismo, es a favor de una gradiente de concentración, es decir, de un lugar donde hay mucha concentración de una sustancia X, en este caso estamos hablando de nuestro principio activo,
a un lugar donde hay poca concentración. En este caso, las sustancias serían por este lado los cuadrados rojos y por este lado los triángulos verdes. Entonces también, aquí hay mucha concentración y va a llegar a un lugar de poca concentración. Lo mismo acá, hay muchos triangulitos, están muy concentrados. Va con destino a un lugar donde hay poca concentración de triángulos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que, si ustedes se fijan acá, los círculos eran pequeños, pero acá la sustancia que se tiene que transportar a través de la membrana es más grande. Entonces, lo que se necesita es un ayudante. Es un ayudante que facilite, por eso se llama difusión facilitada. Un ayudante que facilite el transporte, que facilite este traspaso de la membrana. Por eso se llama difusión facilitada. Y ese ayudante, ese facilitador, es una proteína. ¿Ya? Entonces, por eso no tienen que olvidar que las membranas están compuestas de fosfolípidos, colesterol y proteínas. ¿Ya? En este caso, las proteínas van a ser estas estructuras que están como en color damasco. ¿Ya? Es que hay distintos tipos de proteínas, pero no nos vamos a meter muy en detalle con eso para por el momento no enredar. ¿Ya? Entonces, es facilitada por un ayudante, que es la proteína. Por ejemplo, acá esta proteína hace como un canal, como un túnel, por eso se llama proteína de canal. Y acá esto es como una puerta batiente. Entonces se abre y se cierra. ¿Ya? Son ayudantes que van a facilitar el traspaso. Entonces por eso se llama difusión facilitada. ¿Ya? ¿Qué es importante? Que al igual que la difusión simple, como va de un lugar de mayor concentración, de muchos cuadraditos, a un lugar de menor concentración, no se requiere energía. ¿Ya? Es como yo les decía, cuando uno está en un lugar muy lleno y quiere llegar a un lugar donde hay poca gente, es muy fácil entrar a este lugar, ¿ya? Porque hay mucho espacio disponible, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Se entiende el transporte pasivo o hay alguna duda? Para que vayamos pasito a pasito. Necesito que me vayan diciendo, chicas, porque si no, Sí, ¿podría repasar un poquito el pasivo? los dos, el simple y el facilitado, No, el facilitado. ya. El transporte por difusión facilitada tiene características similares con el simple, ¿ya? Que en el fondo es el traspaso a través de la membrana de sustancias de un lugar donde hay muchas sustancias a un lugar donde hay pocas sustancias, que eso se le denomina gradiente, a favor de una gradiente de concentración. La diferencia es que en la difusión simple las partículas, o sea, las sustancias, en este caso el principio activo, son sustancias pequeñitas, pero en la difusión facilitada podríamos estar hablando de un principio activo que la molécula que químicamente es más grande. Entonces, como es más grande, le cuesta pasar por sí solo a través de la membrana. Y como le cuesta pasar por sí solo, necesita alguien que le facilite el traspaso, que le facilite el atravesar la membrana, porque como es más grande, necesita un ayudante. Y ese ayudante van a ser algunas proteínas de membrana, ¿ya? Proteínas que pueden hacer una especie de túnel para que esta sustancia, el principio activo, atraviese la membrana, o proteínas como esta, ay, se me perdió el curso, como esta otra de acá, que es como una puerta. Entonces, se abre esa puerta y deja pasar el principio activo. La diferencia con el simple, como les decía, es que acá las sustancias, en este caso el principio activo, puede ser un principio activo que químicamente es pequeñito. Entonces pasa
sin ninguna dificultad. Pero en la difusión facilitada podemos estar ante un principio activo que químicamente es más grande. Entonces necesita pasar por alguna especie de túnel o alguna especie de puerta. Y esa puerta o túnel que facilita el traspaso va a ser una proteína. Por ahí sí. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Súper. Ya. Entonces, habiendo entendido el transporte pasivo, vamos a hablar de este segundo grupo, que es el transporte activo. Y acá la gran diferencia es que necesitamos que se nos proporcione energía para que el principio activo pueda atravesar la membrana. ¿Y por qué se necesita energía? Porque si ustedes ven acá, en este caso, yo acá le agregué una flecha roja para que se vea bien, además de de la negra original. Vamos en contra de la gradiente de concentración, porque acá el principio activo que se quiere traspasar está representado por estas eh, cruces celestes, y el lugar de origen tiene poca concentración, pero el lugar de destino tiene alta concentración de sustancia. Es al revés, porque en el transporte pasivo íbamos de un lugar donde estaba muy lleno a un lugar donde estaba muy vacío. Acá todo lo contrario. Aquí el principio activo quiere viajar de un lugar donde está muy vacío y entrar a un lugar donde está muy lleno. Es decir, desde un sitio de baja concentración de sustancias a un lugar con alta concentración de sustancias. Entonces, para poder entrar a este sitio donde está muy lleno, necesita que se le aporte energía. Es como cuando, supongamos que, no sé, ya están en yo una vez vi una analogía para explicarlo, están en un concierto, ¿cierto? Y en la primera fila está llenísimo, está toda la gente apretada. Y ustedes están más atrás, en cancha, mucho más atrás, y quieren llegar a la primera fila. ¿Qué pasa? Alguien las tiene que empujar para poder pasar adelante. O ustedes tienen que empujar. Entonces necesitan energía para poder meterse a este lugar donde está más lleno. Es lo mismo, desde un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración de sustancia. Entonces se necesita el uso de energía. Entonces, ¿qué interviene acá? Y es lo que decía en el Power, que yo les decía, ya les voy a explicar. Se necesita esta molécula, esta amarillita que se llama ATP. ¿Ya? El ATP es la fuente de energía. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo. Que en el transporte activo se requiere el uso de energía porque vamos en contra de una gradiente de concentración. Es decir, de un sitio de baja concentración de sustancias, porque aquí hay poquitas cruces, a un lugar de alta concentración de sustancias. Porque aquí, si se fijan, hay muchas cruces. Aquí está lleno y aquí está vacío. ¿Ya? Y eso se llama en contra de una gradiente de concentración. Y cuando es al revés, bueno, en el caso de transporte pasivo, es a favor de una gradiente de concentración. Es decir, de donde está muy lleno a donde está vacío. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, habiendo entendido esto, si en algún momento se pierden, podemos volver atrás, ¿ya? Habiendo entendido esto, podemos seguir avanzando. Vamos pasito a pasito para que puedan entenderlo. Ya, entonces recién leímos esto, ¿cierto? Dijimos del transporte activo, a transporte pasivo y al requerimiento de ATP, que fue lo que leímos recién, ¿ya? Entonces,
hay otros tipos también de transporte que no son ni activos ni pasivos, son diferentes, ¿ya? Eh, y uno de estos es la pinocitosis, que se los voy a mostrar acá, y la filtración, que también se los voy a mostrar. Acá. Ya. Esto es lo mismo que yo les expliqué recién, ¿cierto? Transporte pasivo y transporte activo, ¿ya? Y acá, voy a correr un poco, está la pinocitosis. La pinocitosis es otro tipo diferente de transporte que no es ni pasivo ni activo, que el cuerpo lo utiliza cuando la sustancia que necesita atravesar la membrana celular es demasiado grande, ¿ya? Entonces, no es capaz de hacerlo a través ni de transporte activo ni de transporte pasivo. Entonces, lo que la membrana hace, acá están las células de la membrana, las mismas que habíamos visto anteriormente, es hacer como una especie de hendidura y después encerrar las sustancias en una estructura que se llama vesícula. Y así las ingresa a la célula y hace el traspaso, ¿ya? Eso es para principios activos que son químicamente demasiado grandes, ¿ya? Entonces se usa este tipo de transporte que se llama pinocitosis. Y el otro tipo de transporte, que tampoco es ni pasivo ni activo, es la filtración, ¿ya? En donde acá está la membrana, ¿cierto? Y los fármacos de tamaño molecular muy pequeño pasan a raíz de la presión que el líquido, que en este caso es la sangre, hace sobre él, ¿ya? Es un poco difícil de entender, pero si ustedes eh, piensan en esta comparación, cuando hay una persona buceando, ¿cierto? Bajo el mar, toda la cantidad de agua que hay arriba a esa persona le pesa, siente un peso sobre él, y mientras está más al fondo, va a sentir más peso de esa cantidad de agua sobre su cuerpo, ¿ya? Acá, la sangre que va por un vaso sanguíneo, aunque sea un volumen muy pequeñito, también es un peso sobre las sustancias que van flotando en la sangre. Y ese peso es el que lo empuja al principio activo a través de la mente, ¿ya? Y eso se llama filtración. Entonces, esos son otros tipos de mecanismos de transporte, ¿ya? ¿Se entienden los dos, la pinocitosis y la filtración? Sí, profe. Ya. Bueno, y ahí está lo que yo les decía. Les decía, era como un ejemplo del transporte activo y el transporte pasivo. Cuando uno va de un lugar muy lleno a uno muy vacío y viceversa. Ahí lo pueden después revisar como con más detalle cuando vuelvan a leer, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Ya, aquí está la pinocitosis y la filtración, ¿ya? Entonces, como dice acá, a partir de estos transportes es que logra pasar el fármaco, en este caso el principio activo, a través de la membrana. Pero este transporte no solamente depende de esto, pues hay diferentes factores que pueden llegar a modificar cómo se absorbe un principio activo, ¿ya? Y los más importantes son qué tan soluble es el fármaco, cuál es la formulación farmacológica y la concentración, ¿ya? Pero vamos a hacer un alto para descansar un poquito y luego vamos a seguir con esta segunda parte, ¿ya? Son las 8 y son las 8. A las 8:15 nos juntamos de nuevo, ¿ya? Así que descansen un poquito y a las 8:15 nos reunimos de nuevo.
Ok, profe, gracias.
volvimos del receso. Entonces, vamos a seguir avanzando con la clase. Entonces, después de haber visto los distintos tipos de transporte que existen, eh, yo les mencionaba, como dice acá, que hay distintos factores que van a influir en cómo va a ocurrir este proceso de absorción. ¿Ya? Y acá está. Entonces, dijimos que habían principalmente tres: la solubilidad del fármaco, la formulación farmacológica y la concentración. Entonces, cuando voy a ir leyendo y vamos conversando. Cuando mencionamos la solubilidad del fármaco, se refiere a qué tan soluble, es decir, qué tanto se disuelve en un tipo de líquido, ¿ya? Y a raíz de esto, qué tan fácil logrará pasar a partir de la membrana. Entonces, cuando hablamos de la solubilidad de las sustancias, y en este caso de los principios activos del fármaco, hay dos grandes grupos: los liposolubles y los hidrosolubles. Y como su nombre lo dice, lipo tiene que ver con las sustancias grasas, ¿ya? Entonces, liposolubles son aquellas sustancias que se disuelven fácilmente cuando hay presencia de lípidos. Y los hidrosolubles son los que se disuelven fácilmente en presencia de agua. Entonces, si ustedes hacen memoria, yo les dije, las membranas celulares se componen principalmente de colesterol, fosfolípidos y proteínas. Entonces, eso nos hace pensar, deducir que las membranas tienen una composición lipídica, porque tienen fosfolípidos y tienen colesterol. Por lo tanto, los medicamentos que son, o los principios activos que son liposolubles, atraviesan más fácilmente las membranas, ¿ya? Dice, los liposolubles, como su nombre lo dice, son solubles en lípidos. Y estos elementos están presentes en la membrana celular. Los fármacos liposolubles son los que pueden pasar más fácilmente a partir de esta membrana. El otro grupo, que son los hidrosolubles, son medicamentos, principios activos que les va a costar pasar por la membrana, ¿ya? Eh, Ahora, dentro de los que son hidrosolubles, hay unos que son de alto peso molecular, es decir, que son químicamente muy grandes, y hay otros que son de bajo peso molecular, es decir, que químicamente son de pequeño tamaño, ¿ya? Entonces, los que son hidrosolubles, pero de bajo peso molecular, debido a su pequeño tamaño, igualmente pueden llegar a pasar con facilidad la membrana debido a su tamaño, porque son pequeños y igualmente pasan, ¿ya? Entonces, como dice acá, dado al anterior, podemos determinar la importancia de la solubilidad a la hora de realizar la absorción. Entonces, resumiendo, cuando son sustancias liposolubles, como la membrana está compuesta de lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos, esas sustancias liposolubles atraviesan fácilmente, a diferencia de las hidrosolubles, que no atraviesan con facilidad a menos que sean de bajo peso molecular. Y eso quiere decir que debido a su tamaño pequeño, igual pasan fácilmente a pesar de ser hidrosolubles. Ese es el primer factor, la solubilidad. El segundo factor es la formulación. Y la formulación se refiere a la forma farmacéutica, que es lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Y que tenemos la sólida, la semisólida y la líquida, ¿cierto? Entonces, y esto yo ya se los había mencionado en una clase, si mal no recuerdo. Dice acá, si tenemos un fármaco
que es sólido, tableta, comprimido, cápsula, etcétera, obviamente la absorción va a ser más difícil porque primero el principio activo tiene que disolverse y una vez que se disuelva, recién va a proceder a absorber. En cambio, si la forma farmacéutica es un jarabe, si es en presentación líquida, como dice acá, una suspensión, un jarabe, la separación del principio activo del resto de excipientes es mucho más sencilla, ¿ya? Por lo tanto, la absorción va a ser más simple, ¿ya? Eso es la formulación, segundo factor que influye en la absorción. Y el tercer factor es la concentración farmacológica, ¿ya? Y que tiene que ver con, como yo les decía, se está pasando de un medio donde hay mucha cantidad de sustancia, en este caso de principio activo, por ejemplo, a otro lugar, otro sitio donde hay poca cantidad. Cuando tenemos esta situación, de un lugar de mucha concentración a uno de poca concentración, va a ser más fácil, como en la difusión simple, la difusión facilitada. Si es una absorción que tiene que darse en contra de una gradiente, va a ser más difícil. De hecho, por eso se requiere energía, ¿ya? Acá también se menciona que la composición química de los fármacos y los principios activos, que es el que va a entrar a la membrana, ¿cierto? Pueden ser sustancias ácidas o básicas, que eso tiene que ver con su pH, ¿ya? Ahora, en el caso de los, las sustancias que dice acá, ácidos o bases débiles, esto es importante que lo recuerden así, pero quizás va a ser un poco más difícil de entender, pero que les quede como grabado. Los ácidos y bases que son débiles les va a costar más atravesar las membranas, no así los ácidos y bases fuertes, que eso sí se absorben con más rápido, ¿ya? Pero eso ya es otro tema que tendríamos que profundizar mucho más, entonces es bueno que lo sepan, pero no vamos a detallar en ¿ya? Eh, Dudas con estos últimos factores que afectan la absorción, no para pasar a el siguiente tema. Buenas tardes, buenas noches, doctora. Bueno, doctora, profesora. Estaba conectada desde el celular, pero tenía muy mala la señal. Ya. Ya llegué a la casa y estoy conectada en la computadora, que es mejor, más estable la señal. Para que sepa, no sé si habrán hecho algo, alguna actividad. No, He no, estado no, pendiente de cosas, pero ok. ya. Bueno, Ok, voy a seguir tomando. no, He no hemos hecho escuchado ninguna actividad. Ok, chévere, gracias. Ya de nada. Entonces, vimos estos tres factores, ¿cierto? La solubilidad, em, la concentración y la formulación. Entonces, acá hay otros factores que también son importantes, como por ejemplo, la absorción de un fármaco puede verse alterado debido al pH, por ejemplo, de los jugos gástricos. Hay algunos fármacos que se ven alterados debido a esta acidez tan importante que tienen las secreciones del estómago, ¿ya? Otro aspecto a considerar en la absorción del fármaco es la circulación, ¿ya? Y esto es un poco más fácil de entender, porque en el fondo, si hay más circulación, es decir, más flujo de sangre, la absorción va a ser mayor, porque hay más sangre que puede ir absorbiendo el fármaco. En cambio, si hay un menor flujo sanguíneo, es decir, hay menor cantidad de sangre, va a haber menor absorción, porque no hay tanta sangre disponible a donde pueda llegar ese fármaco, ese principio activo, ¿ya? Y esto es eh, parecido a el área de superficie.
que es otro factor que influye en la absorción del principio activo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si en el duodeno tenemos muchas vellosidades intestinales, ¿cierto? Con muchas células, con muchas membranas celulares, por donde puede absorberse el fármaco, la absorción va a ser mayor. En cambio, si el área de superficie de absorción es más pequeña, la absorción va a ser menor, ¿ya? Y por último, como dice, el último factor que puede llegar a modificar la absorción es el tamaño de la molécula, ¿ya? Entre más pequeña sea químicamente la sustancia, en este caso el principio activo, la molécula del principio activo, va a ser mayor la absorción, ya que va a ser más fácil que atraviese la membrana celular, ¿ya? Si es una molécula, es decir, el principio activo químicamente muy grande, se va a absorber con mayor dificultad, ¿ya? Porque le va a ser más difícil atravesar la membrana celular, ¿ya? Entonces, esos son los factores que vienen a afectar si la absorción se produce en mayor o en menor cantidad, o con más dificultad o con más facilidad, ¿ya? Esto acá yo les hice entonces un resumen, ¿ya? Que lo pueden ver acá, que está en el Power complementario que yo siempre les doy, ¿ya? Entonces, después lo pueden revisar ahí. ¿De qué otros factores depende la absorción? De la solubilidad, de la formulación farmacológica, la concentración de fármaco, el pH, la circulación, el tamaño molecular y el área de sustrato. Entonces ahí está, a modo de resumen, lo que hablamos recién de los factores que afectan la absorción, ¿ya? Entonces seguimos avanzando. Y hoy vamos a ver parte, no completa, sino que parte del tercer paso de la mnemotecnia LATME, que es la distribución, ¿ya? Aprovechando que ya estamos en el segundo módulo, váyanme poniendo por el chat de acá de Zoom presente para que yo después pase la lista y pueda ir corroborando, ¿ya? Me van escribiendo en la medida que vamos avanzando la lista. Entonces, el tercer paso, como yo les decía, es la distribución, ¿ya? ¿Qué dijimos que era la distribución? Es este proceso por el cual el fármaco que ya pasó a la sangre a través de la absorción se distribuye por todo el cuerpo a través de la circulación sanguínea, ¿ya? Vamos a leer acá, se define como el proceso por el cual el fármaco, el principio activo, en el fondo pasa del espacio intravascular o los vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción. Es decir, se absorbió en la etapa anterior, llegó a la sangre y ahí se distribuye. Viaja, viaja, viaja para llegar a los órganos donde tiene que hacer efecto. Y estos órganos, si nosotros los miramos en detalle, también están compuestos por células, ¿ya? Entonces, por eso dice desde los vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo se logra esto? Vamos a ir leyendo. Para entenderlo mejor, debemos pensar en un vaso sanguíneo que representa la circulación. Y por fuera de este hay diferentes células que corresponden a su endotelio. Lo mismo que veíamos en la vellosidad intestinal. La vellosidad en su estructura, ¿cierto? Tenía muchas células, iban por la orilla, por el borde. El vaso sanguíneo también tiene células, como en su corteza, ¿ya? También tiene células, y eso se llama endotelio. Entonces, para que el principio activo salga de la sangre, de nuevo tiene que volver a atravesar células, ¿ya? Para poder
llegar a el órgano donde tiene que hacer efecto, ¿ya? Entonces, como dice acá, em, ya debemos pensar en un vaso sanguíneo que representa la circulación sanguínea y que por fuera de él hay diferentes células que corresponden a su endotelio, es decir, la pared capilar que los rodea. Agreguemos al fármaco que logró llegar hasta la circulación para cumplir con su función posteriormente. Una vez que tenemos al fármaco en esta región, lo que ocurre es el primer proceso, que es la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas. Entonces, el fármaco se absorbió, llegó a la sangre y para poder hacer este viaje utiliza, entre comillas, una especie de vehículo, ¿ya? Como si tomara un taxi. Y ese taxi van a ser las proteínas plasmáticas. Plasmáticas porque van en el plasma, es decir, en la sangre, ¿ya? Entonces el fármaco se une a estas proteínas y unido a ellas es que viaja, ¿ya? Existen distintos tipos de proteínas plasmáticas que eh, si pensamos en las más conocidas son la albúmina, que esa es la más conocida por lejos, la alfa-1 glicoproteína ácida, las lipoproteínas y la globulina de unión a esteroides. Cada una de estas cuatro va a tener más afinidad con ciertos fármacos. Ya no es que todas las proteínas transporten a todos los principios activos, sino que hay algunas proteínas que son más afines con algunos y otras con otros, ¿no? Yo les tengo una tablita también ahí en el Power que les va a ayudar un poco. Como dice acá, pero que lo vamos a ver en la tabla, la albúmina es bastante afín a los fármacos ácidos, la glicoproteína ácida es afín a los fármacos básicos. Recuerden que la definición de ácido y básico tiene que ver con el pH de esta sustancia, que es el principio activo. Las lipoproteínas también son afines a los fármacos básicos, es decir, con un bajo pH, o sea, perdón, con un alto pH. Y finalmente una proteína muy especial, que es la globulina de unión a esteroides, que es afín al cortisol y a otro tipo de esteroides, ¿ya? Entonces, acá yo les puse este dibujito, donde vemos lo mismo que aparece en su PowerPoint, ¿cierto? Y acá está este imagen que les intenté graficar de manera un poco más concreta lo de las proteínas. Entonces, el principio activo llega a la sangre, esto es como un vaso sanguíneo, ahí van los glóbulos rojos, ¿cierto? Y estas proteínas también van flotando en la sangre, ¿ya? Entonces, yo les decía, son como unos taxis que toma el principio activo para hacer este viaje. Pero cada taxi tiene afinidad por un tipo de principio activo. La albúmina con los fármacos ácidos, la alfa-glicoproteína ácida con los fármacos básicos, las lipoproteínas también con los básicos y la globulina de unión a esteroides con el cortisol específicamente y otros esteroides. Y aquí viene un concepto súper importante y es que cuando el principio activo está en este viaje unido a alguna de estas proteínas, es inactivo. Si está unido a las proteínas plasmáticas, no tiene capacidad de hacer su efecto, ¿ya? Entonces, la única forma en que el principio activo realice su efecto, ¿ya? Efecto el que queramos, analgésico, antipirético, antibiótico, anticonvulsivante, lo que sea, ese efecto va a lograr hacerlo cuando no está unido a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, por eso se los puse aquí en un cuadro bien grande. Fármaco unido a proteínas es un fármaco inactivo.
Cuando decimos fármaco, porque sale varias veces en el PowerPoint fármaco, estamos hablando del principio activo, que va haciendo todo el proceso. El fármaco libre, que no está unido a proteínas plasmáticas, es el que está activo y puede hacer el efecto. ¿Ya? Entonces, llegó a la sangre y se unió. Se unió a estas proteínas plasmáticas, tomó estos taxis para hacer este viaje. Entonces, una vez que se une a las proteínas plasmáticas, y que es la primera subetapa de la distribución, la unión a proteínas plasmáticas, eh, viene una segunda etapa, ¿ya? Y que es, ¿qué pasa con el fármaco que está libre, ¿ya? Y que se encuentra activo. Eh, ah, perdón, les voy a leer esto antes de seguir con la otra etapa. Dice, ¿qué pasa si el fármaco está unido a alguna proteína? Significa que no cumple ningún tipo de función, y la respuesta es sí. Estos fármacos se encuentran de forma inactiva y eso depende del porcentaje de unión a proteínas plasmáticas que tenga este fármaco. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de antibióticos como la penicilina, que tiene un 60% de unión a proteínas plasmáticas. Eso quiere decir que del total de penicilina, un 60% va a ir unido a las proteínas y el 40% va a ir a cumplir su acción. ¿Ya? O lo mismo, por ejemplo, el ibuprofeno tiene un 90% de una proteína plasmática. Por lo tanto, el 10% que queda es lo que va a cumplir su función dentro del organismo. ¿Ya? Que si bien es un porcentaje muy bajo, esa cantidad de fármaco es capaz de generar un cambio. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué sucede con este fármaco que queda libre y que no va unido a las proteínas plasmáticas? A continuación, lo que sucede es que este fármaco que queda libre, que como dijimos son los que nos servirán, comenzará a viajar traspasando la pared de los capilares, ¿ya? Va dentro de los capilares de los vasos sanguíneos y tiene que traspasar esta pared, que dijimos que se llamaba endotelio, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? A partir de difusión y filtración, ¿ya? Entonces, así el fármaco comienza a viajar desde el torrente sanguíneo para dirigirse a los diferentes tejidos, como pueden ser cualquiera: corazón, pulmones, hígado, cerebro, estómago, riñones. Y a este proceso se le denomina como segundo paso de distribución de las drogas, ¿ya? Este segundo paso, que dice, es el proceso regular que ocurre con los fármacos, tiene que distribuirse a distintos tejidos. Pero hay ciertos casos en específico en donde hay membranas muy específicas que van a proteger ciertos órganos, como son el sistema nervioso central, ¿ya? Ya esta como barrera que va a proteger al cerebro del paso de muchas sustancias se le llama barrera hematoencefálica, ¿ya? Em, como dicen, este tipo de barreras, las moléculas muy ionizadas, es decir, las hidrosolubles, no pueden pasar, ¿ya? A diferencia de las no ionizadas, que son las liposolubles, que sí van a lograr traspasar esta barrera protectora y llegar al cerebro, ¿ya? Eh, ahora, como dice acá, no pueden pasar tampoco moléculas grandes, pero esta no es la única desventaja, sino que también, en este caso, las penetraciones, que son hoyitos que yo les voy a mostrar del endotelio capilar, son bastante más estrechas en esta zona, ¿ya? Por lo tanto, los fármacos que logran llegar ahí tienen una tremenda barrera que atravesar, y esto lo que hace es proteger al cerebro,
del paso no solo de fármacos, sino de sustancias tóxicas que pueden ir circulando en la sangre, de manera de hacer una barrera que no deje pasar a cualquiera al cerebro. ¿Ya? Entonces, este proceso es lo que yo les quiero mostrar acá a través de estos dibujos, ¿ya? Que es la distribución a los distintos tejidos. Segunda etapa. Dijimos que del proceso de distribución, la primera subetapa era la unión a proteínas plasmáticas. La segunda subetapa es la distribución a los distintos tejidos. Entonces acá está lo que sale mencionado en su PowerPoint. Esta es la estructura de la pared, de los capilares, por donde va viajando el principio activo, unido a las proteínas plasmáticas y también en forma libre. Entonces tiene que atravesar esta pared, tiene que atravesar estas células para poder llegar a los órganos, a los tejidos, ¿ya? Y eso lo hace a través de los espacios aquí entre las células y de las penetraciones, que esta palabra sale en su PowerPoint. Y las penetraciones son una especie de hoyitos, por decirlo en palabras simples, que tienen las células de los capilares. Entonces, van aquí viajando en la sangre y salen a través de estos hoyitos, ¿cierto? Y de esta forma llegan a las células del órgano en el que tienen que hacer efecto. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda etapa del proceso de distribución. La distribución a los distintos tejidos. ¿Ya? Y aquí está lo que yo les mostraba, que también les quise traer un dibujo porque me parece que es más, al verlo de manera más concreta, puede ser más fácil de entender. En este traspaso, ¿cierto? De atravesar el capilar para salir de la sangre, dar a las células del órgano de actuar, se produce una situación especial con el cerebro, ¿ya? Porque acá los capilares, ¿cierto? Esta es la pared del capilar, aquí al centro va la sangre y va viajando nuestro principio activo. Pero en el caso del cerebro, además de salir a través de las penetraciones y entre medio de las células, acá se encuentra con una tremenda barrera que tiene otras células de distintas formas, como esto no es necesario que se lo aprendan, pero los pericitos, los gastrocitos y un montón de otras células que están haciendo como una, como un muro cortafuegos, como para hacer una barrera que no cualquiera pase por ahí, ¿ya? Entonces, es una barrera selectiva. Solo va a dejar pasar moléculas no ionizadas, que son las que dijimos que eran los tipos solubles, y moléculas pequeñas, ¿ya? Entonces acá, recuerden que yo siempre les digo, lo que está en este Power es para que ustedes logren entender mejor, pero no es que esto se vaya a preguntar en las pruebas, ¿ya? Las preguntas de las pruebas siempre sacan del otro Power, ¿ya? Pero por ejemplo, esta barrera tiene primero las células endoteliales de los capilares, después entre una y otra célula existen bandas, así como refuerzos uniendo las células. Después hay otra membrana alrededor del endotelio. Después están estas células, pericitos. Después están estos brazos de otras células que se llaman astrocitos. Entonces, es muy difícil el paso de sustancias. ¿Para qué? Para proteger al cerebro. Pero esto se da solamente en el caso del cerebro. Y también, que no sale mencionado en su PowerPoint, hay una barrera que se llama barrera placentaria, que es en el caso de las mujeres cuando están en su gestación, ¿cierto? Para proteger al feto, ¿ya? Pero eso no sale mencionado en el PowerPoint, pero para que lo sepan, ¿ya? Entonces, solo para que comprendan que cuando se sale el principio activo de los capilares, llega a los órganos, pero en el caso del cerebro se da esta situación especial que hay una barrera extra que tiene que atravesar el principio activo y que es la barrera hematoencefálica, ¿ya?
y que va a dejar pasar solo moléculas no ionizadas y pequeñas. ¿Ya? Y con eso, sí, con eso terminamos los contenidos de hoy, pero aquí les traje un ejemplo práctico. Recuerden que yo la semana pasada les mostré el vademécum, y acá busqué el diclofenaco, un medicamento de uso común, de manera de ver como, por decirlo de alguna manera, en la realidad, cómo ocurre todo esto que hemos estado hablando. Entonces el diclofenaco es un antiinflamatorio, ¿cierto? Y en el aspecto de la farmacocinética, ¿qué dice? Habla de la vía de administración. Después de una dosis oral, ¿qué pasa con la absorción? Se absorbe en un 100%, ¿ya? Después, como es un medicamento que se administra por vía oral, por lo tanto, llega al duodeno y a través de la vena porta va a llegar a un primer paso hepático. ¿Qué dice acá? Debido al metabolismo de primer paso, solo alrededor del 50% de la dosis absorbida es disponible. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que la presencia de alimentos retrasa la absorción. Ya ahí podemos tener el papel del pH que se hablaba en la clase de hoy. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que el diclofenaco se une extensamente a proteínas, que también lo vimos hoy, principalmente ¿a quién? Al albúmina. ¿Qué más dice de la farmacocinética de lo que ustedes ya han visto un poquito? Que se elimina a través del metabolismo y la posterior excreción urinaria, es decir, a través de la excreción y biliar. Aproximadamente el 65% de la dosis se excreta en la orina y aproximadamente el 35% en la vía. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo el proceso de farmacocinética, es decir, lo que el cuerpo le va haciendo al fármaco, se ve de manera real en un medicamento. ¿Ya? Eh, Eso, no sé si tienen alguna duda de lo último que hablamos, para que aprovechemos de ir resolviendo todas las dudas. De la descripción, de las distintas etapas de la absorción, puntos que me pusieron presente. Presentaciones, Cristina, Clara, Daniela, Inda, Helen, Mercedes. Ya. Bueno, entonces, al parecer no hay duda. Voy a, de todas formas, aunque ustedes me pusieron presente, ustedes saben que yo estaba aquí el respaldo de las que están conectadas, por si me queda alguna duda. Listo. Ya. Entonces, chicas, si no hay duda, las dejo. Estamos 10 minutitos antes de la hora de término, pero avanzamos mucho en esta clase, así que ya estamos bien con lo que teníamos que avanzar por hoy. Recuerden que mañana no hay clases, porque comienza el receso de fiestas patrias, ¿ya? Toda la semana siguiente tampoco hay clases. Así que, Profe, entonces, ¿sí? ¿no hay prueba? No, ¿O sí? no, Ah, porque ya. las pruebas son siempre de a 2 clases. Entonces, vamos a Ah, tener ya. prueba el, el sábado, pero de cuando volvamos del receso. Está en el cronograma. Está en el cronograma que está disponible en el aula, ¿ya? Pero mañana no tenemos clases y la semana siguiente no hay clases y el otro viernes nos reencontramos. También está en el cronograma para que les quede más, ¿ya? Así que las dejo, que tengan buen fin de semana, que ojalá en la semana de receso puedan descansar un poquito, que tengan buenas fiestas patrias y nos vemos a la vuelta, ¿ya? Gracias, profe, Muchas igualmente. gracias. Felices fiestas, chicas. Una consulta, Yo trabajo, Tracy, ¿que algo? este, yo trabajaré.
¿Cuándo mucho usted va a montar esa información en la plataforma? Eso está todo Porque me en el sentí aula. perdida hoy. ¿Ya está montada? Está desde la primera clase. Ahí quedó el cronograma listo. No, no, el cronograma no, la clase de hoy. El Ah, PowerPoint. ya, la clase de hoy, Ujú. una vez que yo termino la clase, se me descarga y de ahí yo la tengo que subir. Y en todo eso se demora como 50 minutos. Así que más o Ok. menos en ese plazo va a estar en el aula. Ok, no, para yo repasarla, porque como estuve con intermitencia, no me sentí un poco perdida. No, Entonces, para además que repasar. son muchos conceptos la clase de hoy. Así Sí, que son muy novedosos, claro. sí, hay que verlo hay que Con irlo calma. reposando. Sí. Ok, Sí, muchas hay que gracias. repasar. Ya Que chicas, que pasen estén feliz muy fin de bien. semana, felices fiestas. Igual para Cuídense. ustedes. Chao, hasta Chao, chao. Chao. Chao.